Bueno, y hablamos ahora de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, el corazón, y de cómo la ciencia avanza a pasos agigantados. Ahí tienen la que ha sido la segunda intervención, la segunda vez en la historia que un equipo médico ha logrado trasplantar con éxito el corazón de un cerdo a un humano vivo. Ha sido toda una revolución que tiene su precedente en el año pasado, cuando esa intervención se llevó a cabo por primera vez. Ha sido en Estados Unidos, apenas, como decimos, un año después del primer trasplante. Pero ¿cómo debemos cuidar nuestro corazón? Este órgano que junto al cerebro es el motor de nuestro cuerpo. Pues se lo vamos a preguntar a un cardiólogo, está ya con nosotros, él es Alejandro de la Rosa. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si es la pregunta del millón, ¿qué hábitos debemos poner en marcha para que nuestro corazón dure muchos años y que dure sano y feliz? ¿Por qué no? Bueno, pues es la pregunta que nos hacen todos los días en la consulta y que hoy, que es el Día Mundial del Corazón, aprovechamos para divulgarlo aquí con ustedes, ¿no? Bueno, es importante ejercicio físico, mantener un peso adecuado, llevar una alimentación adecuada, evitando los azúcares, la sal, no fumar, tener una vida sin mucho estrés si se puede, y bueno, esas son las situaciones en las que podemos mejorar nuestra calidad de vida y el funcionamiento de nuestro corazón. Vemos que es una combinación de hábitos, pero si solo pudiéramos elegir uno, ¿cuál es el que más poder tiene en esto de cuidar el corazón? Yo creo que el ejercicio físico es uno de los más importantes, aparte de llevar una buena alimentación, pero el ejercicio físico nos puede llevar a hacer perder peso, a tener un mejor control de la presión arterial, del colesterol, y si tuviera que elegir uno, que realmente es complicado, pero si ya me haces esa pregunta, pues sí, el ejercicio físico yo creo que es muy importante. Un ejercicio físico, entiendo, adaptado a cada edad, a cada momento de nuestra vida, pero si es posible todos los días, ¿no? Bueno, lo que se recomienda son por lo menos 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad, es decir, que uno empiece a sudar cuando lo hace, pero cuanto más hagamos durante toda la semana, pues mejor y mejores resultados tendremos. ¿Cuáles son las patologías que más les preocupan a ustedes en estos momentos? Bueno, pues desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular, pues evidentemente los infartos de miocardio, el tratamiento adecuado y lo más pronto posible para evitar el daño, esos factores de riesgo que hemos hablado, la hipertensión, colesterol, pueden desencadenar el debilitamiento del corazón y la insuficiencia cardíaca, que son patologías que a medio y largo plazo producen mucha mortalidad y de hecho son la primera causa de muerte en nuestra población. Que además pueden tener cierta relación también lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Bueno, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, hoy es el Día Mundial del Corazón, pero están muy relacionadas con las enfermedades cerebrales, ¿no? La circulación cerebral también sufre de esa enfermedad ateromatosa y de esa enfermedad cardiovascular, y si no es el infarto de miocardio, es el infarto cerebral las causas más frecuentes de problemas de salud en las personas de edad avanzada. ¿Puede, por ejemplo, un infarto de miocardio dejarnos con una discapacidad permanente? Sí, bueno, de hecho, por lo que hablábamos, ¿no? Es importante el cogerlo a tiempo porque el tener una arteria del corazón ocluida genera un daño en el músculo cardíaco, una necrosis de ese músculo y un debilitamiento de su función, haciendo que nos veamos o nos podamos ver limitados a hacer nuestra vida normal. ¿Y cómo lo podemos identificar? Porque claro, habla usted de cogerlo a tiempo, es muy importante, pero a veces pues síntomas relacionados, por ejemplo, con un proceso de ansiedad, con un proceso de ese tipo más nervioso, puede llevarnos a confundir, es que me duele el pecho, tengo una presión. Claro, a veces ese es uno de los problemas, ¿no? Que a veces también los gases, ¿no? Cuando la gente dice, es que tenía gases, bueno, pues es importante concienciar a la población de dolor torácico, opresivo, irradiado al brazo izquierdo o al brazo derecho, sudoración en ese momento, sensación de falta de aire o malestar. Pues es importante conocer esos síntomas y ser, bueno, pues previsor, y si tenemos algún problema de ese tipo, pues acudir lo más pronto posible a nuestro médico para que nos diagnostique. Claro, siempre es preferible ir y quedar, aunque luego nos descarten cualquier patología grave, que quedarnos con la duda, ¿no? ¿Por qué la insuficiencia cardíaca se incrementa a partir de los 40 años? Sobre todo teniendo en cuenta que los 40 de hoy pues no son los 40 de hace... Bueno, al final vamos sumando años, vamos sumando factores de riesgo. Al final la enfermedad cardiovascular también es una enfermedad degenerativa y no tenemos la misma capacidad con 20 que con 50. Entonces la hipertensión, el tabaco, el que podamos tener enfermedad ateromatosa, que las arterias las tengamos enfermas, hacen que según vayamos pasando los años vamos desarrollando un debilitamiento del corazón, ya sea con la función normal o con la función deteriorada. Digamos que nuestro corazón no soporta igual con 20 que con 50 esos malos hábitos que podamos tener. No. Y como cualquier órgano de nuestro organismo, al final el paso del tiempo nos va desgastando y vamos teniendo más problemas, ¿no?
teniendo en cuenta que nuestro corazón evidentemente también se deteriora, igual que se deteriora el resto de nuestro cuerpo, ¿cuál es el mejor momento para cuidar nuestro corazón o en qué momento es más importante prestarle especial atención? Pues mira, yo creo que desde que los niños están en el colegio se les debe inculcar tener una alimentación adecuada, evitar sustancias exógenas como el tabaco que les pueda generar a largo plazo daño e inculcarles el ejercicio físico. Y a partir de ahí tenemos que ser capaces de ir desarrollando en nuestra vida esos hábitos saludables, alimentarnos bien, hacer ejercicio, no fumar, etcétera. Y eso a medio y largo plazo pues hará que tengamos menos riesgo cardiovascular. Pero yo creo que se debe empezar desde los colegios. Desde los colegios tenemos que estar ahí haciendo educación sanitaria. Ya que menciona la edad infantil, la etapa de los niños, de las niñas, ¿hasta qué punto es frecuente encontrar en las revisiones pediátricas un soplo en el corazón de los pequeños? Bueno, lo de los soplos de los niños muchas veces son soplos fisiológicos de los niños, que el corazón va más rápido, a veces confundimos incluso con la respiración y es normal que cuando son pequeños tengan un soplo funcional, que va desapareciendo, el soplo inocente que dice la gente. Eso normalmente va desapareciendo con el tiempo y no significa que tengamos ninguna patología cardíaca. ¿Cuáles nos indicarían que debemos seguir con esas revisiones y con esa vigilancia? Bueno, normalmente cuando el pediatra detecta algún soplo, lo remite al cardiólogo pediátrico o al cardiólogo habituado a ver niños, se le suele hacer una prueba del corazón, una electrocardiograma y una ecografía, y si se ve que realmente existe alguna alteración valvular o alguna alteración del músculo cardíaco, pues se hace un seguimiento y se va viendo. Normalmente, en la mayoría de los casos, se descarta que haya una patología y ya se le siguen con sus revisiones pediátricas. Según la Sociedad Española de Cardiología, en torno al 15% de la población con más de 50 sufre arritmias. ¿Es posible prevenirlas? ¿Debe ser algo que nos preocupe, doctor? Bueno, pues las arritmias del corazón, sobre todo la más frecuente que vivimos hoy, que tenemos hoy en día, es la fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo la podemos prevenir? Pues llevando un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, controlando la tensión arterial, es muy importante, la enfermedad coronaria, porque todos esos factores de riesgo están muy relacionados con las arritmias cardíacas. Es verdad que casi el 20-30% de la población va a sufrir una fibrilación auricular con el paso del tiempo, y sobre todo cuando somos mayores, el riesgo fundamental de esta arritmia es que pueda producir algún tipo de ictus, algún tipo de embolismo cardíaco que nos genere un ictus cerebral. Y esa es la parte más grave, ¿no? Con todos esos factores que estamos hablando y la manera de cuidarnos un poquito más, una última pregunta ya para despedirle. ¿Cómo nos influye el estrés de nuestro día a día en la salud del corazón? Ya, es fundamental, porque hoy en día vemos que cada vez estamos más estresados, cada vez queremos correr más para hacer las cosas y eso evidentemente hace que nuestro organismo esté liberando una serie de sustancias que nos mantiene en estrés y que seamos capaces de hacer todas las tareas que nos ponemos, ¿no? Entonces eso hace que también vaya aumentando la presión arterial, que vayamos teniendo alteraciones del colesterol, del azúcar, etcétera, y genere más enfermedad cardiovascular. Bueno, pues hoy en el Día Mundial del Corazón, hacernos más conscientes de la importancia de este órgano, de cuidarlo, que hay hábitos relativamente sencillos que podemos poner en marcha, también mentalizarnos de tomarnos las cosas con un poquito más de calma. Alejandro de la Rosa, gracias. Muchas gracias. Buenos días.